Muy bien. Darle la bienvenida a esta actividad. Se inserta en el marco del proyecto Hoja de Ruta para la Transición Energética en Chile, que está siendo impulsado por Enel y que está liderado en Chile por Energy en colaboración con EMRC. Digo en Chile porque el grupo Enel está desarrollando este mismo proyecto en la mayoría de los países de la región en los cuales opera. Como decía, estamos grabando y estamos en una etapa intermedia de este proyecto, tratando de generar material, de dejar registro para las etapas que vienen hacia adelante. Así que es muy útil, de mucho valor la actividad de hoy día, que es una tercera mesa de un programa de 4. La semana pasada partimos con una mesa que se enfocó en la matriz eléctrica. El martes de esta semana tuvimos otro encuentro en el cual nos enfocamos en el desarrollo de redes y tecnologías. Hoy día nos queremos concentrar, nos queremos enfocar en el segmento de los consumidores, en la transformación de sus procesos, en la transformación de sus formas, patrones de consumo. Esa es como la invitación, esa es como la convocatoria. Un aviso, entre paréntesis, pedirles que silenciemos los micrófonos en la medida de lo posible, en particular a quienes nos acompañan, para que no interferamos, no vayamos a interrumpir el audio de nuestros panelistas. Así que, por favor, les pido cooperación, colaboración con aquello. Paso a presentar a quienes nos acompañan. En primer término, presentar a Mónica Gamuri. Mónica es gerente general de ANESCO. Muy buenos días, Mónica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Paso también a presentar a María Isabel González. María Isabel es gerente general de Energética y tiene una vasta trayectoria dentro de la industria, dentro del sector eléctrico en particular, apoyando, acompañando, asesorando a clientes, consumidores. Muy buenos días, María Isabel. Nos acompaña también Javier Bustos. Javier es director ejecutivo de ACENOR, así que muy agradecido de tu participación, Javier. Buenos días. Buenos días, Daniel. Un gusto. Nos acompaña también Rainer Skrovar. Intenté pronunciarlo lo mejor que pude, Rainer. Él es director del programa de energías renovables y eficiencia energética en Chile para la GIZ. Buenos días, Rainer. Buenos días. Y por último, presentar a Rubén Guzmán. Rubén es jefe de la Unidad de Evaluación y Análisis Económico en el Ministerio de Energía, así que ha estado acompañando los últimos procesos de planificación energética desde el Ministerio. Muchas gracias, Rubén, por participar. Buenos días. Muy bien, hechas las presentaciones de todo el equipo, de todo el grupo de panelistas que nos acompañan. Darles alguna orientación. La actividad contará con una presentación inicial de Mónica, para que a continuación los panelistas puedan debatir respecto a esta, y también pueden abordar otras interrogantes que se irán planteando en el transcurso de la actividad. Tenemos una duración aproximada o programada de 90 minutos, así que a quienes están asistiendo a esta actividad también los invitamos a utilizar el chat, a utilizar el Q&A para interactuar en las materias pertinentes a los tópicos que se vayan comentando, que se vayan analizando. Así que bienvenida a esa interacción. Y bueno, ya nuestros panelistas también, yo voy a hacer preguntas un poco cerradas en términos de algunos de quienes nos acompañan en la mesa, pero levanten la mano, intervengan, están cordialmente invitadas a esas interacciones para no hacerlo tan rígido ni tan pauteado. Así que eso, entonces estamos en condiciones de partir. Le paso la palabra a Mónica para que cargue su presentación y podamos escuchar su planteamiento respecto a la invitación y a la temática que nos convoca. Adelante, Mónica. Está en silencio, Mónica.
estamos viendo tu presentación, pero está en modo presentación en la lámina 2. ¿Ahí sí? Ahí te escuchamos y si la pasas a modo presentación, quedamos ok, perfecto. Ya. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Daniel, y al grupo de panelistas fantásticos que tenemos en esta sesión. Quiero compartir con ustedes nuestra visión desde ANESCO Chile, en el contexto al cual fue invitada obviamente, a hablar de este proceso de transición y qué tiene que ver los consumidores y la electrificación desde el punto de vista de ANESCO Chile. Quiero plantear esta presentación y básicamente que nos quedemos con 3 ideas. Básicamente creemos que estamos en un nuevo paradigma muy real, más allá de que suene bien, pero efectivamente estamos en un paradigma distinto que nos va a hacer llevar a tomar acción climática efectiva y donde, por supuesto, creo que la colaboración y la sana competencia dentro del mismo sector va a ser muy, muy radical en lo que se refiere a resultados de esto. Para presentarnos, para quienes no nos conocen mucho, ANESCO Chile es la Asociación Nacional de Eficiencia Energética. Desde un inicio nos planteamos para dar soluciones justamente a quienes usan y pagan la energía. Por lo menos así era nuestro planteamiento desde el inicio, estamos hablando más o menos desde el año 2007, y básicamente lo que ahí decíamos, bueno, tenemos una cultura que cambiar y tenemos cosas muy concretas que ofrecer a los consumidores, desde el cambio de combustibles, tecnologías, de soluciones. Y acá tenemos un variedad de socios que tienen que ver con estas soluciones, ¿cierto? Asesores, auditores, empresas que trabajan en el fondo dando servicios energéticos y por supuesto la academia, que es muy radical en términos de ir incorporando estas buenas prácticas y la cultura de la eficiencia energética en las distintas carreras técnicas y profesionales. Y por supuesto nos basamos en valores que son muy trascendentales justamente para lograr este sistema de colaboración. Y tiene que ver con la ética profesional de los socios, tiene que ver con fomentar la libre competencia y, por supuesto, la transparencia de cómo se hace todo este servicio y cómo se actúa en el mercado. Cosa que, por supuesto, permite el desarrollo. Al contrario, sería la muerte del sistema. Un poquito de historia, nosotros nacimos en el 2007, ¿cierto?, con un programa de energías renovables con el BID y Fundación Chile. Trajimos a Chile las mejores prácticas de la eficiencia energética, creamos también todo lo que son, y tradujimos a Chile lo que son los contratos por desempeño, ¿cierto? Los contratos llamados ESCO, que tienen que ver con cómo de alguna forma se dividen el ahorro generado por los proyectos de eficiencia energética, logramos constituirnos como gremio y por supuesto ahí viene un punto muy importante en el 2013 y 2014 que lo quiero destacar porque aquí también parte de esta mesa pública-privada fue GIZ, fue muy radical y este trabajo conjunto que se dio por única vez y que esperamos se reflote, logró tener cosas muy importantes, por ejemplo, de cómo lograr entrar con la eficiencia energética y el modelo ESCO en el Estado, donde el Estado tenía un rol también y un ejemplo a mostrar, ¿cierto? Y producto de esa mesa, hoy día, no lo voy a mostrar en términos de ventas, pero el 2017 logramos tener un pic de ventas y de desarrollo de proyectos muy importantes, donde no solamente estuvo el sector privado, que es más abierto a este tipo de cosas, sino que también el sector público logró renovar un montón de edificios públicos y cambiar sus combustibles y hacer bastantes mejoras, lo cual significó el ingreso del Estado en esta situación. Y los últimos años, básicamente, nuestro gremio ha incorporado o se ha incorporado a instancias que tienen que ver con la inclusión y la promoción de las mujeres, el COSOC, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿qué es la eficiencia energética? Muchos los han tratado de definir como la energía que no se usa, ¿cierto? Se hablaba del no watts, del buen uso de la energía,
la Agencia Internacional de Energía dice que es el primer combustible a usar. Nosotros creemos que es el uso inteligente de la energía, otros lo asimilan con ahorro, ¿cierto? Dejar de usar la energía, y otros tienen que ver con reducción de emisiones, y según el último informe de la Global Score Network, a la cual nosotros también pertenecemos, para ellos significa el no despilfarro, así de fuerte. ¿Ah? Y hay decisiones que son muy de cabeza, hay decisiones que tienen que ver con gente que tiene mucha conciencia, que nace de su corazón, hay gente que lo hace por chispazos, porque es tecnología, está de moda, y otra gente realmente lo ve como un ahorro en distintas circunstancias que le permite reinvertir. En Chile lo que tenemos, en definitiva, este gráfico del Ministerio de Energía, donde reconoce que al menos el 35% de toda la reducción de emisiones corresponde a labores de eficiencia energética. Acá el Ministerio hace una distinción y pone la electromovilidad como una cosa ajena, pero es eficiencia energética también, ¿ya? ¿Y qué pasa? Lo que pasa, y la discusión de por qué esto no ha ocurrido y por qué no se da, es porque hay una vieja historia que habla siempre de suministro y demanda. Entonces nos preocupamos mucho tiempo por tener la energía suficiente porque había consumidores a los cuales se vendía. Entonces tenemos esta lógica, ¿no?, de tener muchos recursos, de estar generando o traer más energético para tener ahí a un consumidor que era un consumidor en el fondo cautivo, ¿cierto?, que no tenía mucha elección, que estaba acostumbrado a tener esa energía cuando prendía la luz, ¿cierto?, cuando abría la llave, en el fondo, pero no nos... y tenemos ese estrés hoy día, ¿no?, de cómo cambiamos este estrés del sistema, cambiarlo a un paradigma donde obviamente la energía tenga un mayor sentido. Y hoy día nos encontramos que dimos energía a un montón de consumidores, pero no lo educamos, no sabemos, o ellos no saben en general, cómo consumir mejor, cómo ahorramos, y cómo obtener con ello un triple impacto en lo económico, lo social y lo ambiental. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos la transición? Bueno, desde ANESCO nosotros reconocemos que primero tenemos un 80% del consumo que es térmico, por lo tanto ahí concentramos toda nuestra energía por mucho tiempo en tratar de modificar esto, y de hecho hoy día aún tenemos en industrias, hospitales, qué sé yo, que usan todavía carbón. Entonces ahí hay un ejercicio muy, muy fuerte que todavía hay que hacer de cómo transformamos todo ese segmento que todavía se mueve y produce con fósiles, ¿no? Y por otro lado, cómo hacemos la transformación, ¿cierto?, de todos esos procesos a 100% eléctrico, que esa es la otra conversación, cómo electrificamos todo. Y en este camino, nosotros vemos que efectivamente tampoco se está haciendo del todo bien. Entonces nosotros nos hacemos cargo, buscamos soluciones para el consumidor, ¿cierto?, como que consuma mejor, pero en el trayecto de la generación hasta que llega hasta el consumidor, tenemos vertimientos, tenemos pérdidas de transmisión, tenemos el calor residual, que es casi un 40%, y eso está en muchos textos, ¿cierto? Y de pronto llegamos hasta el consumidor con la electricidad, donde la calidad de la energía tampoco es la adecuada. Entonces, ¿qué hacemos con esto? También tenemos que tener respuestas del resto de los actores involucrados. Y esto, en definitiva, según este gráfico que vemos siempre en el Balance Nacional de Energía, bueno, acá vamos a tener que tener responsabilidad de todos. Esa es mi apuesta, de que la eficiencia energética la hacemos todos, lo hacen los generadores, los que transforman la energía y los que distribuyen. Y obviamente tenemos este desafío térmico y eléctrico sí o sí. Lo vamos a tener por bastante más tiempo aparentemente. ¿Y cómo vamos? En el escenario global tenemos un termómetro que nos dice a nivel mundial, y esta es la imagen desde Chile, ¿cierto?, de que lo estamos haciendo mal. Estamos llegando tarde respecto de cómo tomamos acciones concretas de acción climática efectiva, con herramientas concretas de corto plazo, para no llegar al 1.5 grados de calentamiento antes del 2030, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un termómetro internacional que ya nos está diciendo que estamos llegando tarde. Por otro lado, el último informe de mitigación del IPCC, el tercer informe, nuevamente dice y advierte que estamos llegando tarde y hay que hacer cosas concretas en el corto plazo. Y ahí, obviamente, ustedes lo ven en chiquitito, pero está el informe y también se los puedo enviar. Habla básicamente de que las herramientas disponibles
están súper a la mano y son costo efectivas. Tienen que ver con la edificación eficiente y también fomentar la demanda por servicios energéticos. O sea, acá nosotros hemos estado por mucho tiempo un poquito solos, tratando de financiarnos, de autofinanciarnos, de hacer la venta, de poder cultivar en los consumidores esta cultura, pero estamos un poquito solos. Entonces, nuevamente el informe del IPCC demuestra que efectivamente las herramientas están, la tecnología está aprobada universalmente. Pero ¿qué está pasando? Yo creo que acá hay un análisis bien profundo que tenemos que ver, revisar nuestros acuerdos. Acá hay textos donde hemos estado todo el sector y las autoridades de varios gobiernos, de varias administraciones, con acuerdos muy transversales respecto de que necesitamos para que el sector sea confiable, inclusivo, que haya competitividad, sostenibilidad, y hemos definido ciertos pilares. Esta es una de las últimas agendas donde eficiencia energética y educación era el pilar número 4. Pero ustedes que están conmigo en el sector por muchos años recordarán que en el 2010 el pilar número 1 de la agenda energética era la eficiencia energética. ¿Y qué pasó? Se fue cayendo el pilar, retrocedió en el tiempo, y en el 2010 tuvimos muchos inversionistas extranjeros que vinieron, me consta, yo recibí a muchas empresas en ese año, para hacer eficiencia energética, instalarse acá en Chile, y después de un año, cuando no veían ni señales, ni de garrote, ni zanahoria, efectivamente al final terminan yéndose. Esto mismo pasa a nivel de los usuarios. Cuando los usuarios no ven señales claras tampoco, no ven las facilidades, pasa que algunos usuarios que son más grandes dicen, bueno, acá la situación está rara, y yo tengo que seguir produciendo, entonces me compro mi propio generador, mi propia ESCO, tengo mi propia planta desaladora, y lo único que me falta es que me dedique a transmitir y a distribuir y cambie mi negocio. Entonces, también ahí hay algo raro que atender, y que espero que no sea la regla, porque tampoco corresponde de que si yo levanto una necesidad, me hago mi propio diagnóstico, hago mi propia implementación, me mido yo mismo. O sea, ahí no hay una señal tampoco de transparencia, ¿cierto? Y de trazabilidad respecto de lo que yo hago, y tampoco sería lo lógico de ya me mido a mí mismo, me certifico yo mismo y me premio yo mismo, que suele, obviamente, podría darse, ¿no? Entonces, del otro lado, también nosotros hemos estudiado qué pasa a nivel de los consumidores. ¿Por qué no se hace más eficiencia energética? Básicamente porque debido a lo anterior, de muchos titulares, de muchas motivaciones, distractores, tampoco la gente creía que la eficiencia energética era una prioridad. También otra de las respuestas típicas es que falta financiamiento justamente para estas mejoras, pese a que en nuestro modelo también ofrecemos que se pague desde el ahorro, pero también hay falta de financiamiento para nuestras empresas, como también para las empresas que quisiesen hacer proyectos más grandes. ¿Y qué pasa? También hay desconocimiento de los clientes respecto de lo que significa hacer eficiencia energética. En conclusión, creo que ahora estamos en una nueva historia, estamos todos en la lógica y sometidos por los mismos desafíos económicos, sociales, ambientales, somos todos consumidores, todos estamos en esta imagen, ¿cierto?, en invierno, o también nos damos cuenta de que somos consumidores y usuarios cuando también la energía nos hace falta o nos sube el precio. Entonces ahí creo que hay una lógica que está cambiando y que nos debe incorporar a todos. ¿Cómo se hace eficiencia energética? Hoy día la eficiencia energética muchas veces no se ve, dicen que no es sexy, que no se ve, pero la verdad es que sí se siente y se cuantifica. Nosotros a lo menos en ANESCO sí lo cuantificamos y lo podemos ver. ¿Dónde? Adentro de los edificios, adentro de las edificaciones, adentro de los procesos. Tenemos los ascensores regenerativos, ¿cierto? Tenemos la iluminación eficiente en muchas cadenas del retail, qué sé yo. Y también tenemos, por ejemplo, lo que es recuperación de calor de sistemas de frío, que son algunas de las cosas que nosotros vemos y que son casi copy-paste, son cosas muy probadas. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos, por ejemplo, en Colbún una sala eléctrica. Ahí son proyectos muy acotados, pero efectivamente significan ahorro y calidad de servicio para el cliente. Tenemos casos, por ejemplo, de agroindustria, donde hemos cambiado el combustible que era leña por gas, por ejemplo, y cambiamos toda la estructura y financiamos, y obviamente se hace una mejora tecnológica.
tenemos todos los casos de los edificios que yo les comentaba en el 2017, más de 30 edificios públicos, hospitales de alta complejidad, que logramos hacerlo con más del 80% de nuestros socios, y un programa que nació de esta mesa público-privada, donde nosotros logramos instaurar de que efectivamente acá había que montar y liderar un ejemplo. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos una ley de eficiencia energética que, si bien salió, se están arreglando algunas cosas, ¿cierto? Todavía los reglamentos no están. Y si bien es cierto, parece robusta, lo más importante es lo que atiende la industria, a los grandes consumidores que tienen capacidad de un sistema de gestión de energía, donde se les invita en el fondo a hacer un sistema de gestión similar a una ISO 50001. Y eso va acompañado de un nuevo etiquetado de viviendas nuevas, de incentivar nuevamente el sector público y la electromovilidad, ¿cierto? Ojalá tener más vehículos eléctricos. Pero todo esto es muy pequeño. De hecho, si ustedes ven los impactos acá en el lado derecho, es muy chiquitito lo que se quiere conseguir con esta ley. Es laxa, no tiene grandes metas, y dice que con todo esto de la ley se quiere lograr un 5.5% menos de consumo al 2030. Entonces, la verdad es que nosotros no estamos tan de acuerdo con esto. Nosotros tenemos la experiencia que cada vez que hay una industria que efectivamente hace eficiencia energética, no solamente cambiar hábitos, que esto va siempre asociado con entre un 5 y un 15% de disminución de consumo. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que efectivamente, si consideramos lo que veíamos en el balance nacional del 2020, si tenemos este consumo esperado y si hiciésemos un 5.5% de eficiencia, la verdad es que tendríamos unos ahorros increíbles que significan varias veces proyectos emblemáticos como Cerro Dominador, y tendríamos plagado de paneles fotovoltaicos. De hecho, este puro proyecto en términos del ahorro serían más de 12.000 hectáreas de paneles, o sea, mucho más que todo Santiago y Providencia plagado de paneles. Yo creo que no es la idea. Nosotros tenemos que de alguna manera buscar la armonía del sistema para que esto obviamente no suceda. Y también proyectando los mismos ahorros, por ejemplo, que se pueden lograr en un año de eficiencia energética si todos nos ponemos las pilas y efectivamente bajamos estas brechas de financiamiento, de conocimiento, y hay más facilidades para la eficiencia energética, sin duda tendríamos ahorros muy significantes para el país, y podríamos tener hasta 3 hospitales nuevos de esta magnitud. Entonces, dentro de esta nueva lógica, que yo también los invito a ser parte, de hecho estamos tratando de hacer convenios de colaboración con algunos gremios del sector, ¿cierto? Bueno, somos todos usuarios. ¿Está la responsabilidad solo ahí en el usuario, en el consumidor final? Yo creo que no. Acá necesitamos información a la mano, empresas serias que las hay, están disponibles. Necesitamos ese sueño verde. Necesitamos una institucionalidad que se mantenga robusta, firme y profesional, por supuesto. Disminuir la burocracia, no podemos seguir esperando. Necesitamos instrumentos financieros, procesos más transparentes que den trazabilidad a todas las actividades que nosotros hacemos, y un sector energético absolutamente colaborativo para vencer toda esta crisis en que estamos envueltos. Y para terminar, creo que quiero ser más cortita, los invito también a conocer algunas de las publicaciones que hemos creado, y las podemos compartir si ustedes me escriben a mi mail directamente. No tengo ningún problema de poder compartir nuestros catálogos de casos, los libros publicados, etc. Así que espero haber compartido experiencia, nuestras visiones y cómo estamos trabajando, y cómo también invitamos al sector a ser parte de esto. Muchas gracias, Mónica. Gracias por tu presentación. Algunos datos reveladores, por lo menos de los que yo tomé nota, que plantea Mónica, de cómo esto ha ido perdiendo, o la eficiencia energética a lo mejor ha ido perdiendo altura, porque las políticas no han sido las adecuadas. La encuesta también muestra algunos resultados reveladores de las categorías más mencionadas ahí, respecto a que es una materia que se le asigna poca prioridad, que nos falta financiamiento, o también faltan capacidades
dentro de la industria para abordarlo correctamente. Estoy intentando reproducir, ¿no? Y también provocar a los panelistas para que reaccionen respecto a lo que ella nos ha planteado. Hacemos una ronda inicial para que cada uno reaccione, nos dé su opinión, abran otros temas, así que parto por María Isabel, después le paso la palabra a Javier y luego seguimos. Por favor, María Isabel, si puedes encender tu micrófono y tu cámara. Bueno, muchas gracias, comparto plenamente lo que ha dicho Mónica. Con alguna salvedad, yo diría, yo que llevo más de 30 años en este sector, recuerdo que en mis primeros años en la Comisión Nacional de Energía tuvimos el primer programa de eficiencia energética, en el año 91-92, con el apoyo de la Unión Europea, ¿ya? Ellos financiaron, después de un proyecto que se presentó, ¿no es cierto?, financiaron un grupo de personas que se dedicaban y que dependían de la Comisión Nacional de Energía a este tema. Yo diría que ahí avanzamos en temas bastante interesantes, como por ejemplo, en que se contribuyó notablemente, por ejemplo, a que las panaderías cambiaran de leña a gas, ¿ya? Y eso sobre todo cuando llegó el gas natural a Chile. Después yo diría, ese programa financió cuestiones como, por ejemplo, un cambio de equipos y de racionalización del uso de energía en el hospital Sotero del Río, donde me acuerdo que después el ministro Artaza era el director, y los resultados fueron extraordinarios. Ya después que yo salí de la Comisión Nacional de Energía, Artaza fue ministro de Salud. Y yo debo confesar acá que la primera década del 2000 intenté dedicarme a la eficiencia energética. Puramente a eso, ¿ya? Y me acuerdo que fui a hablar con el ministro Artaza. El ministro me dijo: no tienes nada que explicarme, yo sé que esto funciona, así que dime qué necesitas. Bueno, me mandaron del ministerio todos los nombres de los jefes de hospital, de servicio, etcétera, etcétera, de todo el país. Nos llegaron cantidades de facturas, me acuerdo. Pero nadie, ninguno, tomó la opción de eficiencia energética. ¿Por qué? Por lo que decía Mónica. Oye, la burocracia, terrible. Después de eso, siempre les ofrecíamos a los clientes, dentro de las asesorías globales de negociación de contratos, etcétera, etcétera, eficiencia energética. Hacer una evaluación de cómo estaban usando la energía. Muy pocos los tomaban. Había un director en esa época en la empresa que me decía: pero ¿por qué tienes que obligar a los clientes a lo que no quieren? Si ellos quieren asesoría en contrato, dale asesoría en contrato, no les intenten meter la eficiencia energética. Si hay que ir para donde el cliente quiere ir, ¿ya? Bueno, cuento corto, cada vez que llegábamos a ofrecer algo de eficiencia energética, nos decían en todas partes, llegábamos a una planta de agua, o estuve en una minera, a una planta de bombeo, y decían: oye, aquí no pueden tomar ni una bomba, o sea, aquí
faltan bombas, así que no pueden sacar ni una bomba, ¿no? Entonces, la verdad es que era súper complicado de dedicarse a la eficiencia energética así en forma privada en esa época. Creo que hoy día, que ya nos dedicamos bastante menos a la eficiencia energética como empresa y más a las asesorías como nos recomendaba aquel director hace años atrás. Y yo diría que ahora a lo que estamos orientados y con lo que nos ha ido, yo diría, hemos tenido cierto éxito con los clientes, es fundamentalmente en aprovechar los techos y los espacios que ellos tengan para colocar paneles fotovoltaicos y con eso disminuir los consumos de la red, ¿ya? Eso la verdad es que como hoy día hay unos cargos por transmisión que son bastante onerosos en muchos casos, se ve bastante bien, digamos, se puede, yo diría, se puede financiar y pagar en pocos años, digamos. Incluso hay empresas que están dedicadas a hacerlo y que te cobran, te pueden hasta incluso cobrar por los ahorros. ¿Y cómo veo el futuro? Yo creo que los consumidores cada vez más tienden a electrificar sus consumos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con algunas cristalerías, fabricantes de envases, de aluminio u otros, están tratando de, incluso las pesqueras, ¿no es cierto?, tratando de cambiar consumos de combustible a eléctrico, ¿ya? Pero fundamentalmente motivados por razones ambientales y porque ven, ¿no es cierto?, que a futuro van a tener restricciones dentro de sus áreas donde operan, digamos. Creo que las mineras hoy día están empezando con pequeños proyectos de electromovilidad, por ejemplo, para transportar a sus trabajadores a los centros de trabajo. Están haciendo convenios con empresas que les ofrecen vehículos eléctricos. Ahí y aprovecho de hacer una crítica lamentablemente a las autoridades ambientales que acaban de rechazar el proyecto de Anglo American en los 12, que en realidad yo tuve la ocasión de conocerlo, y es una maravilla desde la perspectiva del uso eficiente de la energía, o sea, prácticamente todo eléctrico, ¿ya? Y la verdad es que es lamentable que tenga los problemas que tiene para poder desarrollarse. Así que bueno, eso por ahora. Gracias, María Isabel. Muchas gracias. Javier, por favor. Sí, bueno, primero agradecer a Daniel y a todo el equipo que está organizando esto. Muy interesante la presentación de Mónica. Con Mónica hemos conversado estos temas, justamente estamos viendo ahí cómo entre los gremios podemos apoyar la difusión, las nuevas tecnologías, las prácticas que pueden llevar a estos objetivos que naturalmente hay de eficiencia energética y de carbono neutralidad. Y ahí lo que ha pasado, yo creo que también para los clientes, un poco porque algunas empresas consumidoras o grandes consumidores de energía son empresas internacionales y algunas otras porque compiten en mercados internacionales. Cada vez más el estándar en cuanto a eficiencia energética ha venido siendo traccionado también desde
matrices internacionales o incluso de efectivamente la misma competencia, porque lo que sucede es que naturalmente cuando el consumo energético por unidad de producto es alto, difícilmente se puede competir con otros productores de otros países, particularmente porque el precio de la energía en Chile no es barato, o sea, nunca lo ha sido barato. Bueno, tal vez hace muchos años atrás, probablemente en las épocas de antes de la crisis del gas, uno podía tener precios de electricidad que eran bastante competitivos, pero eso hace más de 20 años que no ocurre, y tampoco, y sabemos que estamos sometidos a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles porque la mayoría los importamos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que también hay que mencionar que muchas de las medidas de eficiencia energética que se han aplicado a los clientes en Chile tienen que ver con el alto costo de la energía. Cuando tienen que competir, particularmente en mercados internacionales y demás. Ahora bien, yo creo que también la ley de eficiencia energética, por más que ahí Mónica diga que tenga objetivos modestos, yo creo que de todas maneras es una ley de eficiencia energética que tardó demasiado en salir. Todos somos conscientes de que Chile fue uno de los últimos países en tener una normativa respecto a eficiencia energética. Pero ahora que ya está en marcha, muchos de, por ejemplo, nuestros asociados en la CENOR ya tienen implementado sistemas de gestión de energía. Algunos llevan implementado casi 10 años sistemas de gestión de energía o similares, algunos evidentemente certificados no. Pero ahí cuando uno habla con ellos uno encuentra experiencias sumamente valiosas, porque efectivamente cuando ellos de alguna manera difunden la buena experiencia que tuvieron, ya sean clientes mineros, sean clientes industriales. Entonces, en general, se ha ido generando un consenso de los beneficios que tiene una ley que lo que va a hacer justamente es normalizar hacia arriba de tener un estándar en cuanto a cómo hacer gestión de energía. Y ahí yo creo que también es muy importante que no perdamos de vista de que esto es energía y no solamente electricidad. Y ahí las señales son muy importantes. Es muy importante, ¿por qué? Porque buena parte de la descarbonización, y pensando en carbono neutralidad, no carbón, sino en carbono neutralidad, y buena parte de la eficiencia energética implica electrificar consumo. Entonces, y esto pensando a futuro, si nuestro objetivo es alcanzar carbono neutralidad, si nuestro objetivo es eficiencia energética de manera relevante, hay que tener claro que una buena parte es electrificar consumo. Bueno, ¿cómo vamos a electrificar esos consumos? A nivel sistema eléctrico, bueno, ahí es otro desafío, es otra mesa de discusión de cómo qué va a pasar con la generación, con la transmisión, pero vamos para el lado de los clientes. ¿Cómo la demanda va a poder electrificar sus consumos? Los que obviamente sean más eficientes. ¿Cómo le vamos a dar la señal de precios y regulatoria para que vaya en esa línea? ¿Sí? Porque uno puede pensar de que han habido programas pilotos, por ejemplo, en cuanto a pasarse de leña a climatización eléctrica. ¿Sí? Pero también sabemos que hoy en día, este año, estamos en circunstancias de muy estrecha de, consumo eléctrico porque hay poca oferta. Entonces también empezamos a disminuir esos incentivos. Es decir, esperen, este año no se consuma tanta electricidad porque efectivamente estamos muy estrechos. Bueno, pero ¿cómo vamos a dar esas señales más de largo plazo? Porque evidentemente las empresas tienen que invertir, son inversiones de largo plazo, acceso a financiamiento. Entonces, ¿cómo le vamos a permitir que se dé ese proceso? Y ahí yo creo que un punto importante que nunca que no estamos teniendo en cuenta en el diseño de nuestras políticas, y esto lo digo por mi pasada experiencia en el Ministerio de Energía, y bueno, ahí con Rubén en algún momento trabajamos, nuestros modelos, nuestros sistemas son limitados, naturalmente, a veces la data que tenemos es limitada para hacer política pública, pero que ojalá cada vez haya más posibilidad de mejorar eso. Pero una de las limitaciones es cómo introducimos los costos, los precios que va a ver el cliente en estos procesos, porque estamos suponiendo de que vamos a reconfigurar nuestra generación de la energía eléctrica, pero no estamos viendo qué precio de la electricidad va a ser de que el consumidor se pase de un auto a combustibles fósiles a un auto eléctrico. No estoy hablando del precio del vehículo eléctrico, estoy hablando del precio de la electricidad. ¿Sí? ¿O qué va a pasar para que se pase a climatización eléctrica? ¿O qué va a pasar para que la industria se pueda pasar a climatización? ¿Qué va a pasar? ¿Qué precios van a ser competitivos para que tengamos hidrógeno verde? Todas esas cosas como que están un poco de lado. Estamos más pensando en, bueno, cómo construimos más centrales, cómo construimos más líneas, cómo construimos
pilotos de hidrógeno verde, pero no nos estamos preguntando si va a haber demanda disponible para eso. ¿Y por qué lo digo demanda? Porque si efectivamente los precios son muy caros, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una adopción rápida de este proceso de electrificación o no? Y si ahí uno piensa, bueno, no, pero es que en realidad vamos a obligar porque es necesario, porque la carbono neutralidad lo requiere, bueno, ahí tenemos un problema, porque probablemente algunas industrias no sean competitivas a los precios de la energía en Chile y tengamos que cerrarlas y empezar a importar cosas. ¿Y vamos a estar dispuestos a eso? ¿Vamos a estar dispuestos a que cierren industrias en Chile? Hoy en día estamos intentando revivir la industria de vacunas, por ejemplo. ¿Vamos a estar dispuestos a que cierren ciertas industrias estratégicas porque el precio de la energía tiene que ser lo suficientemente caro para avanzar a la carbono neutralidad? ¿O deberíamos de haber pensado, bueno, qué precio de la energía necesitamos para avanzar a la carbono neutralidad? Y yo creo que esa es una dimensión importante de cómo modificamos las expectativas, las políticas públicas. Lo digo porque a mí me extraña que, por ejemplo, en la política energética a largo plazo se sacó el objetivo de bajar precios de energía. Directamente estaba en su momento y ahora en la actualización directamente se eliminó, como si eso se fuera a dar naturalmente por mayor competencia. A mí no me queda claro. O sea, yo creo que Rainer puede contar la experiencia europea y los precios que están pasando, y por mucha competencia que haya, hay un problema serio de precios de energía. Estoy hablando de energía en general. Y el otro gran punto ahí, yo creo que también es en cuanto al rol del consumidor. Por una parte es evidentemente empezar a incluir en esta lógica de los precios, pero los cargos, que finalmente cuánto va a costar la energía. Y lo otro es, bueno, ¿cuál es el rol del consumidor? Nuestra regulación, nuestra política sigue pensando en una lógica de los 90, donde el consumidor es pasivo. Entonces, se arman, por ejemplo, muy buena intencionada licitaciones por carga interrumpible del coordinador, pero se asume que el cliente va a llegar como si fuese un generador a ofrecer, reducir carga, sin haberle explicado, sin haberle comentado, sin que existan agregadores de demanda. Entonces, seguimos tratando al consumidor como alguien pasivo, pero a la hora del sector eléctrico seguimos pensando como si fuese un actor que tiene toda la información, como si el cliente se dedicara al mercado eléctrico o al mercado energético. No es su giro. No es su principal giro. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar a ese cliente dentro de estas decisiones? Porque sean carga interrumpible, sea la posibilidad de que, estoy hablando del mundo eléctrico, obviamente donde en general con Arcelor vemos más temas, pero va a tener que ocurrir de involucrar al cliente en estas decisiones, porque de lo contrario, estamos poniendo mucho peso en la oferta, como bien decía Mónica, y poco en cómo la demanda lo va a consumir, cómo se va a adaptar esa demanda y cómo va a participar esa demanda. Hasta ahí me quedo. Gracias, Javier. Le paso la palabra a Raina y luego vamos con Rubén para esta primera ronda. Bueno, muchas gracias por la invitación en este panel. Mira, la eficiencia energética es un tema tal vez no es tan popular, no es tan sexy como en renovables, no solo en Chile, también en el mundo entero. Pero esto está cambiando cuando los precios de energía están más altos, como en este momento. En este momento en Europa los precios de energía son extremadamente altos. Y ahora la primera llamada es, tenemos que ser más eficiente. Y antes no estaban considerando la eficiencia energética tanto. Es complicado. Es así, y también aquí en Chile, yo creo que un señal de sustituir los precios de energía, yo creo que es tal vez no tan bueno, porque eso tal vez no va a recibir el efecto que se están esperando. Entonces, el agua o la energía barata lira para gastar, se van a gastar más. Entonces, es natural, es humano, es así. Entonces, creo que hay que pensar bien cómo se pueden mejorar la situación de la gente de baja renta, tal vez no con precios substituciones, tal vez otro ayuda, una otra forma. Y que reflectando la presentación de Mónica, yo creo que no es
tal vez no es bueno de crear una competencia entre eficiencia energética y energía renovable. Ambos son importantes. Ambos tienen que, a mano, son importantes para atingir una energía sustentable, una matriz de energía sustentable. Y eficiencia energética es esencial. No hace ningún sentido de generar energía renovable por alto costo y gastarlo ineficiente. Entonces, creo que pero ambos tienen que ir mano en mano. Yo creo que la comparación que hiciste comparando Sierra Dominadora con los paneles, miles de hectáreas, claro, es correcto, pero creo que no vale, porque yo creo que ambos son válidos, ambos tenemos que hacer más renovables y más eficiencia energética. Uno no excluye el otro. Y creo que en Chile hace a veces falta de sector coupling o acoplar sectores. Yo creo que uno va a generar energía, hay exceso de calor, nadie está utilizando. Ese tipo de cogeneración no está muy común. En nuestros países en Europa es totalmente común. Por lo menos se intentan de utilizar todos los fuentes de energía que están disponibles, calor, frío, y quieren combinarlos. Y creo que hoy, justamente ahora, tenemos una grande chance de promover la eficiencia energética por el clima mundial. Primero, el cambio climático es un tema que hoy en día es en toda la cabeza, creo. Acá nadie puede decir que no existe un cambio climático. Los efectos son graves. En algunos países, también Chile está afectado por el tema de agua, se nota bastante. Y también este tema del incremento de los precios de energía mundialmente va a reflejar también Chile. El gas importado, carbón importado. Entonces, va a pasar mucho, los precios de energía van a subir. Entonces, eficiencia energética ahora es lo más importante que nunca. Entonces, creo que hay una chance también para promover la eficiencia energética, y con la nueva ley de eficiencia energética tenemos la base para esto. Yo creo que es un buen señal. Y bueno, ¿qué más? Bueno, es más o menos la reflexión que tengo. Nosotros hicimos una buena experiencia, por ejemplo, con la minería. La minería es el gran consumidor de energía del país. Creamos hace 2 años una red de eficiencia energética con 16 empresas ahora, Codelco, Anglo American, pero también chiquititos como Minería Rafael o otros. Y en esta red es una red de aprendizaje donde las empresas presentan proyectos y van a discutir los resultados. Y en esta forma se van a generar más proyectos y los primeros proyectos están realizados. Esas son cosas que se pueden hacer con pocos recursos, porque las empresas tienen recursos y tienen interés de hacerlo. Hay un cambio de paradigma. Las empresas, también las mineras, están dispuestos de invertir en eficiencia energética y también dispuestos de ahorrar, de evitar de emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales están con la demanda de productos limpios. Un cobre sustentable, limpio, verde, digamos, tiene un valor agregado en comparación con otro producto que viene de un país que no está considerando estos aspectos, y este es un valor agregado y un futuro creo que para un país como Chile que está avanzando en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Raina. Le paso la palabra a Rubén, por favor. Muchas gracias, Daniel, y agradezco también la invitación a este panel y por la presentación interesante de Mónica. Comparto también bastante de los diagnósticos presentados por Anesco y las conclusiones sacadas de ahí.
al igual que Javier, quisiera también hacer una muy pequeña y personal defensa de la ley de eficiencia energética, de la cual nos costó mucho sacar. Eh, Quizás solo mencionar que el rol de institucionalizar la eficiencia energética a través de la elaboración de un plan nacional de eficiencia energética cada 5 años, que establece metas claras de corto plazo a todos los sectores económicos, eh, es algo muy relevante porque en la práctica, y ya con la publicación de este plan nacional, con el primer plan nacional de eficiencia energética, lo que establece, y quizás no esté tan difundido hoy en día, es la alineación con el objetivo de carbono neutralidad a largo plazo. Hoy en día el plan de eficiencia energética establece como objetivo a largo plazo también el cumplimiento de esta meta importante de carbono neutralidad. Y en base a ese objetivo de largo plazo están construidas las metas de cada 5 años. ¿Ya? Eso como primer punto importante que quise destacar, y es que yo tampoco quizás comparto personalmente con el hecho de que la eficiencia energética haya quedado relegada. Yo creo que es más bien, es tan amplio el concepto, es tan amplia la versatilidad de la eficiencia energética que ha cobrado nombres propios. Como bien lo mencionaron, la electromovilidad, tecnologías tales como incipientes, como el hidrógeno verde, no son más que parte de ella, no son más que parte de eficiencia energética. Entonces, si bien bajo ciertas clasificaciones de medidas uno puede quizás ver reducida la participación de eficiencia energética, yo creo que es muy válido también agrupar prácticamente todas las acciones de mitigación como acciones de eficiencia energética. Entonces, en ese sentido yo creo que ha cobrado bastante relevancia la eficiencia energética, sino que ha criado hijos, ha criado hijos. Por otro lado también quisiera tener la oportunidad de mencionar a estamos ya a puertas de la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, cuyo quizás no lo sepan, pero hace 2 días el Tribunal Constitucional falló a favor de la promulgación de esta ley, por lo tanto, dentro de estos días probablemente se promulgue y lo que esta ley faculta y habilita a todo el país tiene que ver con generar oportunidades ya de mercado, por ejemplo, estableciendo la posibilidad de transar certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, muy ligadas a, como ya lo decía anteriormente, a la acción de eficiencia energética para el cumplimiento de la meta de carbono neutralidad. Es un importante, creo yo, factor habilitante de eficiencia energética en cada una de las actividades económicas. ¿Ya? Eso me gustaría relevar. Y por último, quizá también decir que ayer se publicó en el Diario Oficial la actualización de la política energética nacional, en donde yo tampoco comparto personalmente el hecho de que se haya relegado el efecto precio de la energía, que para todos nosotros estamos totalmente conscientes de la importancia que tiene, dado a la contingencia principalmente, sino que, claro, al igual que lo que pasa con la eficiencia energética, hay conceptos que han ido evolucionando. Un pilar fundamental en la actualizada política energética nacional tiene que ver con un sistema energético eficiente, y dentro de ese concepto de eficiencia de la política energética se establece y están internalizados, quizás no de forma explícita, pero sí de forma conceptual, la importancia que tiene para todos los consumidores de energía, tanto residenciales como privados, la asequibilidad de los recursos energéticos. Y desde nuestra parte estamos conscientes y trabajando para avanzar en esa línea día a día, evidenciando también ciertos desafíos que por ahí Javier bien mencionaba, que hoy en día probablemente no tengamos toda la disposición ni formación que quisiéramos de parte de
las distintas empresas de cada actividad económica, pero que gracias a, por ejemplo, a la ley de eficiencia energética, tenemos más capacidad de ir monitoreando los consumos de cada actividad económica y con ello ir visibilizando posibles nichos de acción de política pública que permitan habilitar una mayor, un mayor impacto de eficiencia energética para el cumplimiento de los objetivos de carbono neutralidad en el país. Eso. Gracias, Rubén. Antes de ir con preguntas que yo quiero plantear a algunos de los panelistas, dependiendo de la temática, quiero darle un par de minutos a Mónica. ¿Acaso tiene algo que plantear por toda la ronda que hemos escuchado respecto a su presentación? Mónica, por favor. Estando muy de acuerdo, en el fondo, con los complementos de cada uno, solamente decir que como siempre se nos critica que la eficiencia energética no se ve, no se mide, no es sexy, por eso yo busqué cómo equipararlo, ¿no? Cómo compararlo, ¿no? En ningún caso voy a cambiar una cosa por otra o a decir que la eficiencia desplaza en el renovable por ningún motivo, creo que es fundamental, pero de alguna manera quise mostrar, porque no todos lo logran ver, no están en el día a día como nosotros, yendo a una industria y haciendo los cambios, entonces lo puse para que veas la magnitud, el valor que significa para el sector en sí mismo. Si nosotros logramos hacer eficiencia energética, destraba y desestresa mucho el sistema eléctrico en especial, pero también atiende justamente esto de ir a la ayuda al consumidor, ¿no? De que efectivamente bajen los costos, se pueda manejar de mejor forma su operación. Así que en el fondo lo puse solamente a modo de ejemplo de cómo se puede cuantificar el valor de la eficiencia energética en términos de ahorros, de kilowatts, etc. Por eso también puse el caso de que podría financiar perfectamente, por ejemplo, hospitales como el que mostré. Solamente eso, y que efectivamente, si bien es cierto, la eficiencia energética ha ido mutando y tiene estas otras patitas, ¿cierto? Estos nombres, creo que de alguna manera la invitación siempre, y que quería lograr con esta presentación, es que cómo nos complementamos y cómo nos unimos a acelerar el proceso. Yo creo que la ley de cambio climático va a ser algo muy importante que tiene que ver con la creación posiblemente de un nuevo mercado, pero necesitamos acelerar el proceso. Entonces la invitación y reflexionar que cómo cada uno desde su expertise y desde su área de trabajo, cómo aceleramos a la eficiencia energética, porque claro, los consumidores son súper relevantes, pero tampoco lo podemos hacer la pega solo. O sea, tenemos muchas cosas que atender en el camino. Así que esa es la invitación de reflexión. Gracias, Mónica. Quiero tomarme de algunas menciones que ustedes plantearon y plantear una pregunta donde la quiero enfocar en María Isabel y en Javier, como indicaba. Por ejemplo, María Isabel decía que la reconversión, el cambio de combustible, estaba muy gatillado por cuestiones ambientales en general, ¿no? Rainer hablaba de la escalada de precios en Europa y cómo la eficiencia energética parece que ahora tenía otro tono, otro sabor, ¿no? otro color. ¿Y por qué lo digo? Porque Europa está cambiando, él nos podrá referir más adelante, acaso se ve alguna tendencia que sea un poco más estructural y no una coyuntura, una contingencia específica por el conflicto bélico. Pero yendo a la pregunta, quiero concentrarme en el diésel, a propósito de uso intensivo que se hace en muchos procesos industriales, en particular en la minería, por el transporte, no solo por la minería, también hay señales tarifarias que derivan o terminan resultando en un uso intensivo también de diésel. ¿Ustedes ven cambios por dónde hay que ajustar reglas, por dónde hay que generar incentivos? Reiner hablaba de subsidios, hizo una mención general a los subsidios. Me gustaría también pedirle ahí alguna opinión respecto a eso, en donde corresponda. Pero volviendo al tema del diésel, ¿ven ustedes a la industria que está solo motivada por razones ambientales? O sea, ¿es como de último recurso esa reconversión? ¿O ven que hayan evaluaciones, hayan cambios que estén formándose?
¿existe un caso de negocio o esto es por una especie de obligación, porque la RCA, porque la convivencia con las comunidades no lo permite? Y es una solución de último recurso. Hay mineras que están aspirando a reducir sus consumos actuales al año 30 en un 30%, pero no tenemos logística, no tenemos infraestructura. Estuvimos al borde del racionamiento el año pasado en el sistema eléctrico. O sea, el diésel tampoco es una garantía, es un insumo que nos dé robustez, seguridad en general. Entonces, quiero provocar esa conversación con María Isabel y con Javier, para que no se vaya a entender que los clientes están preocupados los PPA y punto. PPA verde y de mínimo precio. Y terminó el trabajo. María Isabel, Parto dos yo ya. minutos, 2 minutos, por favor, no más. 2 minutos, ya. Yo creo que el tema del diésel es un tema muy que casi produce desazón dentro del sector, porque la verdad es que estemos usando diésel para producir energía eléctrica y por otro lado los usuarios están tratando de cambiar de combustibles fósiles a electricidad, es como un contrasentido absoluto, digamos. Entonces, la verdad es que creo que lamentablemente, y esta es una opinión súper personal y que probablemente es muy impopular, pero pienso que en lugar de estar generando una gran cantidad de energía con diésel, debiéramos morigerar el plan de retiro de las centrales a carbón. O sea, si uno mira las emisiones de CO2 del diésel y del carbón en centrales eléctricas, la verdad es que andan bastante por ahí. Entonces, con la diferencia de que generar con diésel es 4 o 5 veces más caro que generar con carbón. Entonces, y peor que eso, digamos, las centrales diésel en general están más cerca de los centros, de los grandes centros donde vive la gente. Entonces, las centrales a carbón están en los puertos, en los muelles, mucho más alejados. O sea, la contaminación local es mucho peor en el caso del diésel que en el caso de las centrales a carbón. Entonces, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que avanzar hacia una matriz que ojalá sea completamente renovable, pero hagámoslo con inteligencia. Gracias, María Isabel. Javier. Sí, efectivamente yo creo que este es el resultado de haber puesto un año de fecha como meta de distintas cosas. Tenemos meta 2030, 2040, 2050, y no hemos hecho nada al respecto de cómo vamos a llegar a esas metas. Celebro que ahora el coordinador, por ejemplo, esté en esta hoja de ruta para habilitar la matriz 100% eléctrica a 2030, pero lo que uno quiere ver es, bueno, ¿qué es lo que implicaría esto y qué costos habría? Porque acá lo que estamos viendo es que estamos diciendo ya, sí, estamos en todo un proceso, pero lo único que lo estamos sosteniendo en diésel, lo estamos sosteniendo en un combustible que nos genera mucha vulnerabilidad, mucha dependencia internacional, y resulta que, bueno, ahí María Isabel hablaba más de carbón, pero a mí me llama la atención que no esté el énfasis en el gas, ¿sí? Donde que también el gas está en determinada, se puede utilizar en determinada zona, no hay que estar pensando en la distribución logística que tiene el diésel, la vulnerabilidad que eso genera, ya no sé, incluso la huella de carbono cuando uno tiene que tomar todo el transporte desde punto a punto en el diésel, yo no sé lo que implicará eso, así que ahí probablemente Rubén le va a tener que tocar después cuando tenga que hacer el inventario de gases de efecto invernadero, ver lo que pasó con eso, pero efectivamente ahí yo creo que estamos, al poner demasiado el foco en cuál es la meta, el año, y no haber puesto en qué es lo que tendríamos que hacer y cuál es la trayectoria, estamos poniendo el sistema en riesgo y capaz que desviándonos de la trayectoria que deberíamos haber obtenido para llegar a esa meta. Porque cada vez más están ciertas señales contradictorias. Doy un ejemplo. El actual proyecto de ley de fondo de estabilización
es un subsidio cruzado entre clientes que va a encarecer la energía eléctrica cada vez más renovable. Y al mismo tiempo tenemos un fondo de estabilización de precios del petróleo que es financiado con el erario público. Entonces, resulta que el Estado subsidia el mantener los precios de los combustibles fósiles y encarece la electricidad que puede ser renovable. Entonces, ¿dónde está la señal? ¿Dónde está de que queremos avanzar en energía eléctrica renovable o que queremos justamente electrificar consumo? Y es por eso que yo creo que la señal de precio se perdió de la discusión y al mismo tiempo estamos poniendo la carreta delante de los bueyes respecto a haber puesto primero la fecha y no haber pensado la trayectoria de cómo vamos a llegar a eso. Gracias, Javier. No sé si alguien quiere reaccionar o complementar algo, Raina, Mónica, Rubén, respecto de esta pregunta, y que me da pie para la siguiente. No puedo, yo quiero decir que no puedo estar más de acuerdo con Javier en lo que dijo. Perfecto, perfecto. Al respecto de diesel en la minería, ellos están conscientes, claro, es fácil de hacer un PPA renovable, relativamente fácil, digamos, relativamente, no tan fácil, pero pero cambiar el diesel, el consumo de diesel para transporte, para los kayaks, para los buses, para los camiones y para la energía térmica que ellos usan, no es tan fácil, pero tan consciente. Y en nuestra red de eficiencia energética en la minería que tenemos con 16 empresas, definimos temas en qué tema estas empresas tienen interés. Los primeros temas fueron todo eléctricos. Ahora estamos en el tema de transporte. Empezamos con electromovilidad. Esta semana teníamos un seminario sobre trolleys. Esas son las cosas cable, kayaks con cable, y tema de hidrógeno también. Entonces, es tan consciente, solo que es más desafío, es mucho más complicado de cambiar el sector transporte, pero están ahí trabajando. Y yo creo que el tema es cuando los off-takers del cobre van a cada vez más insistiendo un cobre limpio, ellos van a cambiar, tienen que cambiar. En las grandes empresas están muy conscientes de esto. Gracias, Reina. Quiero tomarme de lo que planteaba Javier. Javier hablaba de que no se menciona el gas, ¿ya? Entonces, a partir de eso, no solamente el gas, sino que los nuevos combustibles, de los cuales, es cierto, los miramos en el horizonte, en fechas lejanas, y es muy inspirador, ¿ah? Nos permite soñar, llegar al hidrógeno, llegar a los biocombustibles, pero la pregunta es cómo. Entonces, Rubén, Raina, Mónica, para ustedes, ¿qué se hace con la infraestructura actual? ¿Cómo se reconvierten estos procesos? ¿Está preparada la industria? ¿Lo está evaluando? ¿O de aquí al año 30 hay que renunciar o aspirar a alguna meta modesta? ¿Cómo ven ese proceso? ¿Y qué incentivos se requieren? Pensando en los nuevos combustibles. Rubén, por favor, puedes partir tú, después le paso la palabra a Mónica y después le paso la palabra a Raina. Sí, gracias, Daniel. Quizás para mí es un poco más complicado hablar de la acción a corto plazo porque no es mi competencia en el ministerio. Sin embargo, yo puedo observar que hay una preocupación concreta con respecto a la hora. Probablemente habrán escuchado ya de proyectos de ley que hablan de la importancia, que quizás no es el tema puntual de esta mesa, pero tiene que ver con el almacenamiento en la generación. La idea, objetivo que se pretende es habilitar en cuanto antes sea posible este mercado de los servicios complementarios, apuntando principalmente al almacenamiento de manera de habilitar un mayor crecimiento de las energías renovables en la matriz eléctrica, ¿ya? Eso por un lado, así como también hemos visto esfuerzos de ir adaptando la regulación para
para de alguna manera en el corto plazo, por ejemplo, permitir que los hogares vayan también mejorando su comportamiento energético. María Isabel hablaba acerca de lo paradójico que resulta la generación eléctrica con diésel para luego ir consumiendo diésel de parte de algunos consumidores. Para mí eso es similar al hecho de que hoy en día tenemos un 20% de los hogares que todavía consumen leña. También es muy similar ese análisis, ¿no? Inconcebible. Entonces, nuestras acciones van ligadas principalmente a esos dos temas que he mencionado y que creo que en el corto plazo deben ya establecerse, al menos desde el punto de vista de nosotros, normativa para de una vez por todas empezar a modernizar el consumo energético de parte de estos clientes. Gracias, Rubén. Mónica, por favor. Sí, mira, yo creo que básicamente los consumidores, cualquiera sea el tamaño, también necesitan algún tipo de señal más clara, ¿no? Siento que lo que hablábamos, de tener certezas, de tener ciertas, no sé, seguridades respecto de qué hacer, o de tener un precio claro, o tener, por ejemplo, otras señales respecto de que si efectivamente se va a, de alguna forma, premiar, por ejemplo, esta eficiencia energética, tiene que ver también con esta coherencia. Lo que hablábamos acá de estos subsidios cruzados también nos hacen que el mismo consumidor cuestione, bueno, ¿invierto en esto o qué? Si la situación está tan líquida, ¿no? Y pasa esto de la guerra, que los barcos no llegan, que no sabemos si vamos a tener gas, petróleo, no sé qué. Bueno, la gente se agarra de lo que sea. Yo siento que en una situación crítica al final dicen, bueno, yo tengo que seguir produciendo. Entonces, ¿qué saco? Ser verde si me están bajando el precio, no sé, del petróleo ahora, por ejemplo. Entonces, yo creo que de alguna manera vamos a tener que llegar a un consenso, ojalá pronto, entre el sector y la autoridad, de cómo dar algún tipo de señal para que efectivamente no perdamos el rumbo, como decía Javier, vamos en esta trayectoria ordenada para lograr nuestro objetivo. Tenemos que, de alguna forma, lograr dentro de esta tormenta perfecta algún grado de equilibrio entre nosotros, entre el sector y las autoridades actuales, para dar esas señales y que también la gente le encuentre sentido a sus decisiones, porque hoy día queremos que hagan eficiencia energética, pero las señales no son tan claras respecto de, bueno, hago cambios, tratar de ser más limpio, pero me están vendiendo por otro lado un combustible fósil más barato. Entonces, de verdad, creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer hoy día. Gracias, Mónica. Raina, por favor. Bueno, por decir mucho sobre este tema, yo creo que hay que tomar cuidado y pensar bien qué se recomiendan. Por ejemplo, la leña, sustituir la leña en el sur con gas o con electricidad. El sistema eléctrico es posible de mantener esta demanda a futuro. El gas es suficiente. Además, cuando los precios de esos dos combustibles van a subir, la gente no va a volver para leña. No es mejor de pensar quedar con la leña, pero hacer la quema de leña muy eficiente, más eficiente. Yo creo que ese tal vez, o un mix de este todo, yo creo que sería tal vez más oportuno. Hay que analizar bien, porque yo creo que un año, 2 años atrás había una tendencia de sustituir leña por electricidad. Todo el mundo tenía, a pesar de tener también el cambio, un problema cultural, también hoy no es tal vez no es la mejor recomendación por el tema de problema de generar electricidad. Entonces hay que pensar bien. Y otro, creo que Chile tiene tantos potenciales de energía renovable, es un paraíso y casi no otro país yo conozco que tiene tanto potencial
a tan cerca de obtener estos potenciales y utilizar estos potenciales, y junto con eficiencia energética, suponen sea un país bastante eficiente y sustentable. Y creo el tema de salida de carbón es una cosa que también discutimos mucho con Javier en esta comisión de salida de carbón en esta época, unos 2 años atrás. Es factible también en corto plazo, más corto que hemos previsto en la comisión, pero hay que aprovechar tecnologías, reconvertir las plantas termoeléctricas a fines, a plantas renovables, por ejemplo. No voy a profundizar ese tema, pero hay tecnologías disponibles que se pueden ayudar mucho en la transición energética del país, y Chile tiene todo el potencial a disposición. Yo creo que hay a veces un desafío, pero yo creo que Chile es un buen camino, y si aprovecha bien los recursos que tiene, yo creo que tiene un futuro brillante enfrente. Gracias, Reina. Esta es una pregunta para todos, para todos. Y quiero partir con Mónica, después le paso la palabra a María Isabel. En generación eléctrica, el ejemplo más concreto, hay pocos actores, están muy regulados, hay capacidades técnicas, hay capacidades económicas, por lo tanto, si se ha empujado este proceso del retiro de carbón, es porque hay condiciones de base que permiten aquello, ¿no? Me voy ahora a la industria y a la minería, donde no se cumplen todos estos otros supuestos, ¿ya? Hay casos y casos, por supuesto, pero no se cumplen mayoritariamente. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Es más de comando y control? ¿O va más por el lado de las señales, de los incentivos, donde no se aseguran resultados, por cierto, donde hay que resguardar coherencia? Quiero ponerlo en blanco y negro a propósito del momento que vive el país, del momento que vive el país y de los años que vienen. Mónica, por favor. Después María Isabel. Sí. Bueno, si tengo que llevarme a ese extremo, yo creo que definitivamente tiene que ver más con señales, ¿no? Cuando nosotros tenemos de alguna manera una administración que te acompaña, que de alguna forma da el apoyo, así como lo tuvimos algunos años, ¿cierto?, donde se empujó, por ejemplo, de incorporar la eficiencia energética en el Estado. Importante, porque ahí había un gasto público relevante, ¿cierto? Pero hoy día vemos que, por ejemplo, cuando se hace eficiencia energética, las industrias lo van incorporando cada vez más. No es que haya alguien arrepentido, o al contrario. Una vez que efectivamente se prueba la eficiencia energética, se va incorporando más y más y más. Entonces, por eso siempre pensamos, siempre va de un 10, un 15 en adelante las mejoras. Entonces, el rol del Estado en ese sentido, ¿qué pedimos nosotros como gremio? Es que nos acompañe. O sea, acá hay una cultura que instalar, ¿cierto? Pero hay que hacer difusión constante. Esto de los casos de éxito que habla Reiner y que nosotros de vez en cuando siempre estamos sacando, muestran las buenas prácticas, cómo se realizaron las cosas. Esos buenos ejemplos son súper fáciles de replicar. Entonces, siento que de alguna manera no tiene que caerse de la agenda. Y yo lo pongo así, porque pierde a veces el enfoque, que siendo tan prioritario para la transformación del país. Piensen ustedes que tenemos industria en el siglo XIX aún. Entonces, ¿cómo hacemos acompañamiento? Bueno, tiene que ser no solamente el sector privado y estos potentes, los distribuidores que de alguna forma tenían, no sé cómo están ahora, pero antes tenían muchas más herramientas que hoy día. Bueno, y cómo también acompaña el Estado en difusión, en mostrar los casos y que en el fondo no venga, no sé, mañana la energía marciana y nos borre del mapa y haya un puro titular en todos los medios sobre la energía marciana. ¿Y qué pasa? Entonces, yo creo que tiene que ir también en equilibrio. Todas las soluciones en su justo equilibrio, y la eficiencia energética tiene que ir de la mano sí o sí. Gracias, Mónica. Le paso la palabra a María Isabel y después Javier, por favor. Yo, a raíz de tu pregunta, me acordé de que en los 90
nos visitó, y a raíz de este programa de eficiencia energética que habíamos creado en la comisión, nos visitó el equivalente a lo que es Mónica hoy día de España, ¿ya? Entonces, y él hacía muy poco tiempo que se había impuesto una ley de eficiencia energética que obligaba a las empresas españolas a hacer balances energéticos año a año y cumplir con ciertas metas de reducción de... Entonces, él nos contaba que cuando eso se hizo en el gobierno de Felipe González, entonces que hubo una tremenda resistencia en la industria, decían ya llegaron estos socialistas, ya, las peores cosas. En cambio, 3 años después, todos felices, porque no solo había influido, y a nosotros nos ha pasado con clientes, no solo influye la eficiencia energética en el ahorro de energía, sino que también en el mejoramiento de procesos. Entonces, a la larga, después de que pasó el chaparrón del enojo de los industriales, estaban todos muy felices. Gracias, María Isabel. Con el ejemplo, me contestaste la pregunta, ¿sí? Así es. Gracias. Éramos seguir los países desarrollados. Javier, y después le paso la palabra a Rubén. Sí, yo creo que efectivamente los incentivos o las señales son importantes y tienen que estar bien alineadas. O sea, eso en general lo vemos en la experiencia que siempre ha sido, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Pero también tiene que haber un cierto énfasis y acompañamiento que a mí me parece bien, como lo decía Mónica. Lamentablemente nuestra institucionalidad energética está pensada, focalizada en preservar el funcionamiento, la operación y la seguridad, particularmente del sector eléctrico. Una cuestión histórica, porque no tenemos recursos de combustibles fósiles. Pero está enfocada en eso. No tiene un foco en el usuario de energía. No tiene un foco en el cliente. No lo piensa, no dialoga con el cliente, no le pregunta, no lo toma mucho en consideración. Y ese es un desafío importante. ¿Por qué? Porque finalmente hay impactos en el consumidor, en el cliente, que nuestra institucionalidad energética no lo está considerando. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces estamos muy enfocados en cuánto empleo genera la instalación de centrales renovables o la construcción de líneas de transmisión, y no nos fijamos que variaciones de precios de la energía, cuánto empleo se pierde en el resto de la economía. ¿Sí? Entonces, estamos demasiado focalizados en asegurar que funcione y opere como históricamente ha operado el sector energético, y no en cómo el sector energético se incorpora al desarrollo, a la evolución, a la transición del país. ¿Sí? Y eso, ¿cómo se incorpora? Justamente en la relación con la demanda, con el cliente, con el usuario de energía. Entonces, yo creo que ese foco en el usuario de energía es lo que falta. Gracias, Javier. Rubén, por favor, al final Reina. Muchas gracias, Daniel. Sí, solo decir que comparto plenamente lo mencionado por Mónica en cuanto a que efectivamente yo también creo que es el dar la señal, es el acompañar el proceso de transición energética, es el rol del Estado junto con acompañar a los distintos clientes y consumidores de energía. Es algo que está en el programa de gobierno, enmarcado bajo el nombre de transición justa, de acompañar el proceso de transición energética, entendiendo y conociendo los beneficios muy diversos que tiene el ir incorporando las distintas políticas de eficiencia energética y de mitigación en cada uno de los sectores económicos. Yo creo que estamos y estamos comprometidos con hacer una mayor difusión de la información, de educación energética, de detectar las necesidades de información de parte de los distintos clientes y de acompañamiento en sus procesos de
de adaptación tecnológica y de eficiencia energética. Yo creo que en este punto estamos completamente de acuerdo. Gracias, Rubén. Raina, por favor. No tengo que agregar mucho. Yo creo que es importante el marco regulatorio. El gobierno, el ministerio, el CNE, el marco regulatorio tiene que ser bien para la gente van a invertir. Y pagamento de servicios complementarios importantísimo para la transición energética. Pero también yo creo que algunos, al respecto de eficiencia energética, hay empresas estatales grandes como Codelco, como ENAP. Esas empresas pueden ser un líder, un ejemplo muy bueno de tener eficiencia energética en su agenda como prioridad. Y ahí el gobierno tiene una influencia en estas empresas. Y en una pequeña escala de eficiencia energética, ya Mónica mencionó las ESCOs. ESCOs en el sector público, creo sería una muy buena oportunidad de ahorrar energía en esos sectores que normalmente son muy difíciles de eficienciar. Yo creo que esas son cosas que el gobierno tal vez puede hacer para mejorar la situación. Gracias. Gracias, Reina. Estamos ya excedidos un par de minutos, pero quiero hacer una ronda final. Por favor, ojalá no más de un minuto con cada uno de ustedes. Y pensando a largo plazo. ¿Cuándo despega un proceso de transformación? ¿Cuándo los clientes, los consumidores toman un rol protagónico en sus distintas facetas, proyectos, procesos internos? ¿En esta década? ¿La próxima? ¿Cuándo? Por favor, parto con Rubén y después le paso la palabra a Javier. Yo creo que más que el cuándo es el no parar de pensar que en cada momento, con cada acción que el gobierno hace, que los distintos actores hacen, estamos avanzando hacia los objetivos que hemos planteado de forma coordinada y participativa. Yo creo que más que un cuándo es no dejar de pensar en el día a día, no dejar de actuar. No dejar de actuar, yo creo que para nos, de forma personal, es lo que un poco debemos hacer. Gracias, Rubén. Voy con Javier y después con Raina. Yo te diría que efectivamente una cosa es la necesidad que tenemos de que esto ocurra en esta década, mucho de esta transformación. Pero también queda la duda de si efectivamente estamos haciendo lo que se debe hacer. Creo que la contingencia y las necesidades del momento están llevando a que estos planteamientos no se tomen a tiempo y finalmente puede ser que lleguemos tarde. Entonces ese es un riesgo, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, de que efectivamente estamos en riesgo, no es que estamos transitando y se va a dar todo esto de manera automática. Yo creo que ese es el peligro que tenemos y puede ser que quedemos atrás, porque en realidad ya otros países ya están dando el salto en esto, o lo están haciendo, y por muchas buenas condiciones que tengamos naturales, puede ser que perdamos la oportunidad. Gracias. Voy con Raina y después con Mónica, por favor. Bueno, yo estoy optimístico, porque yo conozco este país 8 años, estoy aquí. Cuando llegué en 2014, fue un país diferente. Renovables casi no, eficiencia energética hablando, pero no había mucho movimiento. Hoy vimos un Chile muy dinámico en este sentido de transición energética. Si abres los diarios, los jornales, en cada página un panel solar, un eólico, todo día. Entonces hay
cambio de paradigma en el país. Yo realmente sentí y yo tengo mucha confianza que Chile tiene el potencial grande de hacer un cambio en corto plazo, no muy no estoy hablando de 2050, estoy hablando de 2030, algo así, con el dinamismo que se puede generar en este país. Creo también hay ayuda de la presión exterior. Por ejemplo, los off-takers de minero que quieren tener un minero libre, limpio, o otros off-takers de gente que compran frutas, que quieren frutas limpio, producción sustentable. Por ejemplo, cuando hicimos una encuesta en 2014, encuestamos 100 empresas si ellos ven un beneficio de aplicar fuentes renovables en su producción. Recibimos 3 respuestas positivas, 3. Si hacemos esta encuesta otra vez, yo creo que vamos a recibir más que 3, mínimo 80. Es un poco la situación. Por eso estoy optimista que Chile va a conseguir la transición energética en más corto tiempo. Es un desafío, pero va a conseguir en corto tiempo. Gracias, Reina. Mónica, por favor. Sí, yo creo que efectivamente uno tiene que mantener el optimismo. Chile tiene condiciones fantásticas y yo creo que de alguna manera la gente, las nuevas generaciones han ido incorporando esta lógica de que hay más allá, ¿no? De que hay que cuidar el medio ambiente, la tierra, etc. Entonces, sin embargo, también creo, al igual que Javier, que tenemos mucho tiempo de inacción. Hemos pasado, yo llevo ya 10 años, me estoy haciendo vieja acá en el sector, y resulta de que hubo mucha inacción, y hoy día estamos prácticamente en un colapso. No podemos inyectar más, no podemos transmitir más, qué sé yo, y sin embargo el rol del cliente final, el usuario de energía, es vital. O sea, aprovechando de que efectivamente el usuario pueda tener más información respecto de las posibles soluciones, más posibilidades efectivas tenemos de crear este cambio. Nosotros a través de la eficiencia energética lo que hacemos es la transformación del país. Cambiamos el combustible, cambiamos tecnología, hacemos procesos más eficientes, cambiamos de un siglo al otro, en el fondo. Estamos haciendo ese acompañamiento, pero va a depender mucho, obviamente, de qué tanto nos acompañen en este proceso de educar y darle facilidades también al usuario para que haga este cambio. Y eso también en el sentido del Estado o de esta administración va a tener que tener ese acompañamiento para poder seguir cautivando, educando y dando las señales para que esto suceda. Caso contrario, si nosotros hacemos un análisis FODA de lo que nos está pasando y si seguimos en esta inacción o esta falta de acompañamiento y claridad, lo que vamos a tener es que la amenaza es que al final no hagamos nada y tengamos que cada uno prender una chimenea de nuevo en su casa. Y eso es lo que no queremos. Entonces, hoy día, básicamente, y la invitación de mi presentación era nuevamente a buscar los equilibrios entre acá los que componemos el sector, junto con la autoridad actual, y buscar de alguna manera cómo equilibrar, como decía Reiner, soluciones, porque hay de todo, hay varias soluciones. Es un mix que se tiene que llevar a cabo de forma armónica. Eso. Gracias, Mónica. María Isabel. Yo también tiendo a ser optimista. Yo que he estado harto tiempo acá, más que seguramente ninguno de ustedes, he visto los cambios progresivos que hemos tenido. Y la verdad es que uno dice, hemos avanzado mucho, ¿ya? Sin embargo, creo que no podemos retroceder con medidas como estar generando con diésel una buena parte de la energía eléctrica hoy día. Entonces, y en términos de los usuarios, yo creo que cada vez tienen más conciencia de lo importante que es la eficiencia energética y el medio ambiente. Gracias, María Isabel.
Gracias Mónica, Raina, Javier, Rubén, a todos quienes nos acompañaron. Estamos ya en el tiempo, así que se han cumplido los objetivos de esta actividad. Le agradecemos su participación y los dejamos cordialmente invitados para nuevas convocatorias que vamos a hacer en las próximas semanas y meses. Y bueno, que tengan un buen día a todos y muy agradecidos. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada de participar. Un saludo a todos. Adiós a todos. Chao, Saludos. Gracias, gracias. saludos. Chao. Muchas gracias. Gracias.